todos en este viernes. Estamos teniendo el estudio de la palabra de Dios en Job, capítulo 40, versículo del 1 al 14. Y le voy a invitar a que vaya ahí en su Biblia. Si no la tiene, no se preocupe, vamos a leer la palabra de Dios fuertemente para que podamos todos escucharla. Dice así Job, capítulo 40, versículo del 1 al 14. Además respondió Jehová a Job y dijo: ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: He aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: Cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré, y tú me responderás. ¿Invalidarás también tú mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios, y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira, mira a todo altivo y abátelo, mira a todo soberbio y humíllalo, y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad, y yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra. Y en este devocional de hoy, mis hermanos, yo ponía un título a este devocional y después un subtítulo y me gustaría leérselo. El título es: El corazón del problema es el problema del corazón. Se lo vuelvo a repetir. El corazón del problema es el problema en el corazón. Y el subtítulo es: Cuando disputamos contra Dios. Cuando disputamos contra Dios. Y quizás muchas veces en nuestras palabras nosotros no estemos mostrando que hay una disputa contra de Dios, pero sí con nuestras acciones, mis hermanos. Y es importante entender esta parte porque es sumamente delicada. El pensar que no disputamos contra Dios porque nuestras palabras no lo demuestran, o pensamos que alguien está disputando contra Dios cuando sus palabras así lo demuestran. Pero la realidad es que hay personas que disputan contra Dios aún sin decir palabras. Y son aquellas personas a las cuales las palabras ya no les alcanzan. Aquellas personas que han caído en necedad. Y aquellas personas que ya no necesitas escuchar sus palabras porque ya no quieres escucharlas más. Simplemente te dedicas a ver su conducta. Y su conducta y la forma en que vive es lo que habla de esa persona. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo se comporta? ¿Qué deja de hacer? ¿Cómo lo hace? ¿Con qué tiempo? ¿En qué consistencia? Y es lo que Dios ve en nosotros. Muchas veces los jefes en las empresas guardan silencio ante sus trabajadores. Son claros de un principio diciéndoles cuáles son sus tareas para hacer. Y desde ahí, desde esa plataforma, entonces los jefes comienzan a ver a sus empleados. Y de repente, pasando el tiempo, un jefe dice a sus empleados: bueno, vamos a subir como supervisor a Juanito. Y Juanito sube de supervisor y todo el mundo empieza como de: pero ¿cómo puede ser? O sea, no puede ser que Juanito no tiene ni preparación, está bien chaparro y aparte no puede hacer las cosas que yo creo que yo podría hacer. Y bueno, ¿qué hizo el supervisor? Simplemente el supervisor dio las instrucciones. Simplemente el supervisor, el jefe estuvo viendo qué era lo que hacía cada uno. Sí, muchos de ellos llegaban y adulaban, muchos de ellos llegaban y tenían gran oratoria para la labia, ¿verdad?, que tenían para llegar con el jefe. Pero el jefe se propuso esto, a simple y sencillamente ver su conducta, que hablaba muchísimo más veces que sus palabras. Y aquí Job se encuentra disputando contra Dios y Dios le pregunta: Job, ¿es sabiduría contender contra el Omnipotente? ¿Eso es sabiduría contender contra el Shaddai, contra el Dios Todopoderoso? Y el hombre debe responder ante una pregunta así delante de Dios y decir: He aquí yo soy vil, mi mano pongo sobre mi boca. He hablado neciamente, mas no volveré a hablar.
Y aquí, mis hermanos, podemos entender que en las muchas palabras no falta pecado. Y debemos de entender lo que dice la palabra de Dios, que aún el necio cuando calla se hace pasar por sabio. Y muchas veces tenemos que aprender a callar delante de Dios. A callar, eh, a guardar silencio. Y como bien decía un maestro, uno de los directores del Instituto de Palabra de Vida donde estudiaba, él decía a los alumnos, y yo era uno de ellos, y nos decía: queridos alumnos, algo que les voy a enseñar es lo siguiente: nunca pierdan la oportunidad de quedarse callada la boca. Y conjuntamente con otro maestro que decía: el hombre es dueño de su silencio, pero es esclavo de sus palabras. Y sin duda Job abrió su boca demasiadas veces tratando de autojustificarse a sí mismo, y dentro de ellas buscando autojustificarse y diciendo que no era cierto lo que decían de él, y que él había hecho tantas cosas buenas y que eran necios, habladores, sus amigos. Dentro de todo esto hubo muchas palabras, y dentro de esas palabras no faltó pecado, ¿verdad? Y es importante entonces, mis hermanos, entender esta parte. En las muchas palabras no falta pecado. Por eso Job va a decir: yo soy vil, Señor. Yo soy una persona vil. Soy una persona que pongo mi mano sobre mi boca y entiendo y reconozco que he hablado neciamente, mas no volveré a hablar. La mayoría de las veces que un cristiano peca, peca con su boca. Y la boca llega a ser una fuente ya sea dulce o una fuente amarga. Y una fuente que va buscando muchas cosas. Pero ¿quiere usted ser sabio, mi hermano? ¿Quiere ser sabia? Queremos ser sabios. Pongamos nuestra mano sobre nuestra boca. Y no hablemos tanto. ¿Sabe cómo debemos hablar? Que nuestras palabras sean como el oro, que sean pocas porque está caro el oro, que sean pocas porque el oro vale mucho y es escaso. Y cuando hablamos pocas palabras, pero hablamos asertivamente, hablamos con verdad y con misericordia, entonces hay fruto en lo que hablamos, hay bendición en lo que hablamos. Cuando disputamos contra Dios, lo que en realidad estamos haciendo, mis hermanos, ahí en el versículo 8, es invalidar el juicio de Dios. Le leo qué dice el versículo 8. Dice así: ¿invalidarás tú también mi juicio? Cuando nosotros disputamos contra Dios, estamos invalidando el juicio de Dios, porque entonces decimos: tú no eres justo. Yo soy más justo que tú. Yo sé evaluar y sé poner en su lugar cada cosa, a cada persona, y aquí yo me encuentro justo. ¿Quién no se busca encontrar justos delante de las situaciones? ¿Quién no se busca encontrar perfecto a sí mismo ante una situación donde quizás vamos a juicio y donde quizás estamos sintiendo, pensando que algo estuvo bien o algo estuvo mal? Pero no disputemos contra Dios. Descansemos en Él, pongamos manos sobre nuestra boca y midamos nuestras palabras, que sean menos cada vez. Cuanto más, que sea más nuestra oración, que sea más nuestra humillación delante de Dios, que sea más nuestro servicio, nuestro amor y menos palabras. Cuando disputamos contra Dios, no solamente invalidamos el juicio de Dios, también condenamos a Dios justificándonos a nosotros. El versículo 8 dice así, dice el versículo 8: ¿me condenarás a mí para justificarte tú? No solamente invalidamos el juicio de Dios, sino que lo condenamos a Él y nos justificamos nosotros. Así de Dios, tú no estás, tú no te haces presente, no te veo en ningún lugar, así que yo aquí levanto mi voz y aquí mis chicharrones truenan, dirían en un dicho muy mexicano coloquialmente, ¿verdad? Y cuando disputamos contra Dios, no solamente invalidamos el juicio de Dios, el versículo 8, no solamente condenamos a Dios y nos justificamos nosotros en el versículo 8, sino cuando disputamos contra Dios, tomamos el lugar de Dios en cuanto a su poder. Ahí está en el versículo 9 y dice así, dice: ¿tienes tú un brazo como el de Dios? Y después,
tomamos el lugar de Dios en cuanto a su autoridad. Dice, y truenas con voz como la suya. Y aquí está, mis hermanos, cuidémonos de disputar contra Dios, contra ese Dios que nos ama, contra ese Dios que nos cuida, nos provee, nos protege, pero también nos prueba. Recordemos que las pruebas de Dios es porque Él busca perfeccionarnos y sacar lo mejor de nosotros. Y mis hermanos, terminamos aquí este estudio del día de hoy, no sin antes saber que servimos a un Dios verdadero, y quien quiera que sea o lo que esté pasando a su alrededor, que lo que usted sienta sea llevado al sometimiento de la voluntad de Dios. Y cuando vamos ahí y entendemos que Dios es nuestro Señor, es nuestro Yahowah, es nuestro Yahvé, entonces podemos descansar y hacer lo que Él nos pide y no lo que nosotros queremos. Las circunstancias, mis hermanos, deben ser definidas por el Dios a quien servimos y no por las circunstancias que nos rodean. Porque si empezamos a mirar las circunstancias que nos rodean, así como las de Job, nosotros vamos a encontrarnos disputando contra Dios. Y cuidémonos, porque una persona que disputa contra Dios invalida el juicio de Dios, condena a Dios y se justifica a sí mismo. Toma el lugar de Dios en cuanto a su poder y toma el lugar de Dios en cuanto a su autoridad. Y nadie, ningún ser humano puede suplantar al único Señor, aquel que es digno, aquel que es santo. Nada ni nadie puede suplantar lo que Él ya ha escrito, lo que Él ya ha dejado en su palabra. Nadie puede ser la autoridad que Dios mismo es en sí mismo por su naturaleza. Así que hermanos, tomémonos de su palabra, tomémonos de las promesas del Señor y creamos que Dios es quien tiene en control aún nuestros temores, nuestros errores, aún lo que sentimos y las cosas que nos pasan. Que Dios te bendiga y te esté guardando grandemente.